directamente, directamente con el tema de folclore. Así que eso, espero que esta conversación sea muy amena, que lo pasemos súper bien, que se discutan cosas, pero todo en el buen sentido. Así que ahí mi hermano el Pablo va a comenzar, así que démosle nomás. Ya, Juanito. Entonces, como dice aquí la portada, música y danza de Folclórica de Chiloé, aquí tenemos una ilustración donde aparece bailando un grupo, bailando terminando una pericona. Y en la fotito que pueden ver del cultor que está tocando guitarra, se trató de hacer lo más similar a un cultor de Dalcahue, donde somos nosotros con el Diego, que se llama, más conocido como Canahue, pero se llama José Concepción Bamonte. ¿Ya? Y abajo pueden ver algunos instrumentos musicales que son de la tradición. Y, y seguimos adelante nomás, Juanito, para que empecemos con las danzas. Te fuiste al final. No, pero esa no es la segunda diapositiva. Ahí sí, Ahí sí. perdón. Ya. Bueno, el estudio que realizamos con mi hermano y que al final terminamos haciendo un libro, empezamos leyendo uno de los libros que son como más significativos dentro de lo que es Chiloé y que es como más antiguo, que se empezó a escribir en 1907 y se publicó en 1914 y que fue de un cura que se llamaba el padre Francisco Cavada. Y él en su libro describe muchas danzas que él vio bailar en Chiloé y de las que pueden ver ustedes en la presentación que dice la astilla, la sajuria, el chavarín, la pericona, la samba refalosa, el fandango, chocolate, chicoteo, cielito. Eran muchas danzas las que él vio en ese entonces y que describió, no musicalmente porque él no era músico, sino que la describió como él las veía y parte de las letras, parte de su estructura lírica y escribió también cómo se bailaba, pero igual a grandes rasgos. Y desde todas esas danzas que aparecían en ese libro, empezamos a hacer el estudio y concluimos que después de analizar muchas versiones de todas las danzas que existen y que se bailan, que se asocian con Chiloé, Chiloé se podría resumir como que las más representativas a nuestro estudio son 15. Así que ahí pasa Juanito para que le mostremos cuáles son. Las primeras dos son la astilla y el chocolate. La astilla no es muy conocida, es una danza de entretención, una danza que se bailaba generalmente después de las fiestas de casamiento, podría ser entre hombre y mujer o entre hombre y hombre, y generalmente aquí a más grandes rasgos era colocar dos palos en el suelo y formaron como una cruz y hacer como una guerra bailando, no sé si guerra, pero como un desafío de que tenían que bailar y el que pisaba la astilla o movía la astilla perdía. ¿Ya? Era algo similar a lo que lo que se conoce como a nivel nacional, que es lo del costillar, que igual que una botella y el que la bota perdía. Y después también el chocolate, que es más conocido y que también se bailó a nivel nacional. Pero obviamente el chocolate de Chiloé tiene su característica ya sea en la parte dancística y en la parte de la forma musical. Siga adelante, Juanito. De todas estas ilustraciones, que son muy bonitas, las hizo una profesora de arte que se llama Anne Mont, que es de Dalcahue, también de mi pueblo. Yo traté de que la gente, que toda que me ayudara fuera de Dalcahue, para que sea un libro totalmente chilote. Ahí pueden ver también el cielito, que también en Chiloé tomó otra forma, porque como se mezcló con la música huilliche y chona, tomó una forma más rápida en la forma, en la, en la forma musical. Entonces, porque el cielito que se escuchó como en la zona centro era como un cielito como más español, más balseado. En Chiloé el cielito cambió su forma no tanto en la parte de la danza, sino que en la parte de la musical fue como más ligero, más rápido. En realidad, muchas de las danzas españolas que llegaron se transformaron por la música huilliche, mezclaron. El cielito supuestamente vino de Argentina, sí, Uruguay, por ahí. Pues está más adelante
porque son hartas cosas, entonces no quiero extenderme mucho con cada danza, para que después la podamos comentar. Bueno, aquí está, dentro de las 15 danzas está el costillar, que puede aparecer la foto con la botella, que también hay varias versiones del costillar, que con una hay otra versión con 3 botellas que igual recopiló Margot Loyola. La cueca chilota. Sí, ahí, Mariela. ¿Hay Sí, micrófono abierto? sí, Mariela. 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 Ahí está. Ahí lo saco, sí. Bueno, la cueca chilota, que no es tan diferente a la cueca que todos bailamos a nivel nacional, solo que dentro de la parte musical y literaria tiene algunas diferencias, más que en la parte que es un poquito más ligera y en la parte de la coreografía, pero en lo que diferencia harto con respecto a cómo se escribe una cueca de zona centro, con respecto al tema de las seguidillas. Pasa nomás la siguiente. La escoba, igual es una danza que nosotros incluimos, que hay varias versiones, tres versiones que son similares, pero tienen alguna diferencia en cómo se baila y cómo se toman las parejas, y también en los desplazamientos hacia un lado o hacia el otro. También era una danza de entretención. El loro y el pavo. Estas danzas como que le llaman ornitomorfas porque representan animales. El loro tiene 2 versiones, una recopilada fuera de Chiloé, pero antes era como el Chiloé continental, que en Gualeguay, y otra que se recopiló en Keilen. Y son similares, una tiene una estrofa más que la otra, y la coreografía igual se parece un poquito, pero tienen sus diferencias y fueron recopiladas en años diferentes. El pavo, el que todos conocen, fue la primera que popularizó Héctor Pavés Casanova, y bueno, ahí están bailando. Esa representación era de un baile que estaban haciendo el grupo de Coche Molina, un cultor muy conocido en Castro, que ahí se hace un festival, que era de Dalcahue también, de Puchaurán. Y ahí esos eran unos bailarines que eran del grupo de Coche Molina, que de ahí se tomó como la forma de ese pavo. Hay 3 versiones también de la forma de cómo se canta y la estrofa que cambia un poco, pero lo que respecta a la danza es como casi lo mismo. Sigue, Juanito. La nave, esta danza de entretención también, y que se hacía generalmente después de la fiesta de las mingas. Eh, Primero, en un principio, Héctor Pavés Casanova, conjunto a Gabriela Pizarro, publican que ellos nunca la vieron bailar dentro de la Isla Grande, sino que la recopilaron y la reconstruyeron por todo lo que la gente comentaba y lo que ellos pudieron investigar. Pero después, Iranio Chávez, que fue un amigo de Héctor Pavés Casanova, y que también es un gran antropólogo, investigador, y que me ayudó también en la parte de la revisión del libro. Él me comentó que él entre el año 60 y 70 fue a una isla que es Butachauques, y ahí una vez él investigando y todo, de repente después de un campeonato de fútbol, lo invitaron a la casa, y de repente él comentaba como forma de una anécdota que le cerraron la puerta, el dueño de casa, y dijo: de aquí nadie se va sin bailar la nave. Y se puso con la guitarra a tocar la nave y todos tenían que salir a bailar. Esa historia es muy linda de Don Iranio, así que si alguna vez ve esto, le mandamos saludos, porque está un poco delicado de salud, pero él también me ayudó con el tema de la revisión del libro. Un poquito más adelante, Juan. Sí que no. Bueno, incluimos también la pericona y el rin. La pericona, danza muy popular en Chiloé y que tiene variadas versiones. Dentro de todas las variedades de versiones que existen alrededor de entre 10 y 14 que están recopiladas e investigadas supuestamente por algunos grupos o investigadores. De esas solamente seleccioné creo que 6 o 7. Después lo vamos a comentar el por qué no seleccioné las otras y por qué otras que sí y otras que no. Ya tiene que ver un tema de los objetivos que yo me puse con respecto a la música y la danza, que tenía que ser un poco símil eh, en lo que respecta a la estructura literaria, melódica y, y todo lo que respecta a la escritura de la danza, además de la coreografía y los pasos. Y en el ring también existen 3 versiones diferentes,
que es una danza que cambian las parejas, interdependiente que se llama, donde van cambiando las parejas, y también que de entretención donde se le va, muchos lo conocen como el ring de mandos, ya, o el ring de mandos, pero en realidad es el ring nomás, porque lo que pasó en ese tiempo es que Violeta Parra investigó mucho lo que eran las formas musicales de Chiloé. Entonces ella empezó a componer música, canciones propias con ritmos de Chiloé. Y entre todas esas canciones que compuso, El Albertío, después no me acuerdo una, Ronú se fue para el norte, creo que también en forma de ritmo, ahí cantaba los ritmos, pero el ritmo nunca se ha cantado. Entonces, yo siempre discrepo con eso con algunos grupos que dicen el ring de mandos, no, el ring es el ring. El ring se baila así y nunca ha sido cantado, es instrumental. Pero algunos lo diferencian así porque después se compusieron música igual que el Ravel que canta Héctor Pávez Casanova, que también es una composición. Y ahora la toman como de repente como folclórica de Chile. Adelante, ¿no? La seguidilla, aquí esta es una de las danzas más bonitas que pude investigar y que en Chiloé se conoce con 3 nombres, que es la seguidilla, la cirilla o la segrilla. La más conocida es la cirilla y lo fue la que se cambió de ritmo. En realidad el ritmo que se utiliza más en Chiloé es como la cirilla. El nombre original es la seguidilla española y se bailó a nivel nacional. Y también llegó a Chiloé, de ahí tomó otras formas en rítmicas, con el tema con la influencia huilliche. Y después lo vamos a comentar también cuáles incluimos y cuáles no dentro de esta investigación. Sí, Juan, nos van quedando un poquito, creo que son las últimas. La trasera es una danza igual investigada por Héctor Pávez Casanova y Gabriela Pizarro. Y también hay una versión que recopiló Margot Loyola junto a Osvaldo Cádiz en Mocopulli. Todas las versiones fueron rescatadas en la comuna de Dalcahue también. Y por último, la samba resbalosa, que hay unas versiones de Chonchi y de Cucao. Y creo que hay una otra versión creo que de Calen también. Y bueno, para no alargamos tanto porque todavía falta harto, falta la instrumentación y para que podamos comentar, yo creo que podríamos parar aquí con las danzas y a ver si existe alguna pregunta de todos los que están viendo y podemos ir comentando antes que mi hermano el Diego siga con la parte de la instrumentación. Ahí que Ya, levanten la manito, levanten la manito. Sí, levanten la mano. Recuerde que acá donde están las reacciones, aquí abajito, donde están reacciones, ustedes pueden levantar la manito para que puedan consultarle a Pablo con respecto a lo que dijo. A ver, Ruth está levantando la mano, ella su mano. Ruth, ¿cuál es tu consulta? Mi consulta es el ring, lo vi, dice que es instrumental, o sea, el ring no ha sido cantado nunca, no ha sido inventada una letra. El ring, sí, el ring tradicional, el ring que se investigó en Chiloé, siempre fue pura instrumental, pura guitarra y si es que había el acordeón en ese tiempo. Hay 2 versiones que recopiló Margot Loyola y otras versiones que recopilaron un grupo folclórico de Chiloé, pero nunca ha sido cantado. El que es muy conocido y que todos creen que es desde el folclore que es tradicional es el Ravel. Y esta canción, el Ravel para ser fino de ser, ese con ritmo de ring. Esta canción la compuso José Luis Hernández y él se la pasó a Héctor Pávez Casanova, que él la popularizó con su canto porque él popularizó muchas canciones. Y Ya, desde ahí que... Sí, pregúntenos. O sea que se baila la música, más bien dicho. Sí, pues la coreografía siempre ha sido con pura instrumental, no tiene canto. Es como Ya. aquí lo que pasa en Aysén, yo ahora estoy en Aysén, y lo que pasa con el chamamé. El chamamé aquí en Aysén, el tradicional, es solamente acordeón, guitarra y un recitado, se recita atrás. Alguien va Sí. recitando como un poema. Sí, Y sí, ya sí. ahora, hoy en día la hacen cantado también, pero en lo tradicional no es así. Ya. Muy, Gracias. muy buena su pregunta, gracias. Excelente, gracias Ruth. ¿Quién más? A ver, Juanito Velázquez está levantando la mano. Juan, abre tu micrófono, Juan. Eso, ahí estamos. Yo quería aclarar algo un poco con relación a lo que preguntó la señora Ruth en relación al ring.
el ring en sí fue una danza que se bailó primeramente en los salones, y de los salones salió a Chiloé como tal, a la parte, como quien dice, del pueblo de Chiloé. El ring se bailó con un bastonero, por eso que nunca fue cantado, donde la persona que llevaba el bastón en ese tiempo en los salones de esa época en Chiloé, daba las órdenes para poder entregar la danza. Como dice el maestro que hizo la exposición, efectivamente el ring nunca fue cantado, nunca ha sido cantado, y uno de los grupos que primero creó, a ver, fue Chamal creo que se llama el grupo, que fue el primer grupo que inició el ring cantándolo, y desde ahí los grupos folclóricos en general empezaron a retomar ese ring. Hubieron en ese entonces bastantes discusiones al respecto, porque lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo actualmente, que muchas personas crean basada en el folclore, pero no son capaces de decir que es una creación, y es donde llega a futuro lo que se denomina confundir la danza tradicional con lo que es una danza tradicional creada, basándose en la realidad o en lo que se recopiló. Existen muchas danzas actuales, tanto en Chiloé como en otras zonas, pero fundamentalmente que estamos hablando de Chiloé, que han creado temas basadas en algunas recopilaciones y han desvirtuado también la danza como tal. Pero el ring, como dice el maestro, efectivamente siempre fue entregado por órdenes, con instrumentos, nunca fue cantado. Ese es mi punto. Excelente, gracias por su aporte, don Juan. Gracias, Juan. ¿Quién más? ¿Alguna otra duda, consulta, pregunta o continuamos con la exposición? Ruth, de nuevo, pregunte nomás y para eso estamos. Esa es la idea. Me llamó la atención, yo no conocía la nave, y me llamó la atención, y cuando me llama la atención algo quiero saberlo. ¿Cómo se llama? La nave se bailaba una sola persona, sola salía a bailar. ¿La vi con un sombrerito, sola sí, una niña? La nave podía ser con un sombrero o con lo que lo habitual era un sombrero, igual podía ser con un pañuelo, pero la nave, su principal objetivo es que todos puedan compartir en una fiesta y que todos salgan a bailar. De a Aunque no uno. quiera, sí, da uno. Por ejemplo, podía ser un hombre o una mujer, y empezaba a buscar una pareja, obviamente en la danza del sexo opuesto, y después le dejaba el sombrero a esta persona y él se iba a sentar, y esta persona tenía que sacar Qué a otra persona, interesante. y así iban rotando y todos bailaban al final. Entonces Ya. así se volvía más amena la fiesta y todos conversaban y se volvía algo más amistoso. Porque en Chiloé hoy en día es muy poco, en algunas islas todavía queda el tema de la minga, y de que todos los vecinos o los parientes van a ayudar a alguna faena, ya sea de trigo, ya casi trigo no existe. Hay faenas de destronque, todavía se puede hacer destronque cuando quiere limpiar un campo. Todavía hay faenas de destronque donde hay mucha gente va a ayudar, y esa es la minga, y después hacen una fiesta, una cena, donde invitan a todos los que ayudaron, y se baila. Hoy en día se baila música tropical ranchera, todo lo que ponen. Ya, Pero más actual. sí, más actual, pero antiguamente se hacía con toda esta danza, con un músico que llegaba, mandaban a buscar a un músico, siempre había un músico en algún lugar de la isla, y lo mandaban a buscar a caballo, como sea, para que llegara a tocar y animar la fiesta con cuecas, lo que supiera el cantor, y dentro de esa salía la nave. Ok. Ya, ahora, antes que se vaya, otra cosa que observé, me parece que fue en el loro con 2 pañuelos cada persona, ¿o no? Sí, hay una versión, la versión que se recopiló en Keilen, que es la primera versión que la recopiló Álvaro Vargas. Él la entregó al grupo Yauquil de Quillón, y ellos la representaron por primera vez. Y ellos bailan la recopilaron con un pañuelo imitando como el pico del loro, y el otro pañuelo atrás, como una Yo ala. lo vi como una cola. Sí, como una cola. Así más o menos lo Sí, vi yo. Qué sí, la buena. otra versión es solamente con un pañuelo adelante y con la mano atrás. Ya. Pero esas son las dos versiones que hay. Excelente. Gracias. Ya, qué bueno. Betty recién estaba levantando la mano, pero ahí está Betty y la bajó. No sé si todavía tiene la consulta. Betty. Sí, sí.
la nave, esa dinámica, ¿cierto? Es de que sale, ¿cierto? El varón con su sombrero a sacar a la mujer. Mi pregunta es, termina, siempre es una dinámica así que sale el varón, toma a la mujer, ¿cierto? Y después de nuevo saca a la mujer, ¿es siempre así? ¿O hasta que termina la canción? ¿Es así? Esa es mi pregunta. La nave era igual que lo que pasó en Chiloé muchas veces, que dependía de la cantidad de gente que hubiera. Las recopilaciones que hay tienen entre 4 y 6 estrofas más o menos, pero hay una versión que recopiló Margot Loyola que tiene como 10 o 12 estrofas, porque dependiendo de la cantidad de gente que hubiera, se seguían cantando diferentes versos, porque los versos son lo mismo que las cuecas largas, los versos se van haciendo en el momento que vayan rimando, y generalmente eran versos en formato literario de seguidilla española, y a veces se incluían hasta los mismos personajes dentro de la estrofa, las mismas personas o que estaban ahí, porque los cantores eran muy creativos en el momento de cantarla. Y sí, se hacía, todo el rato iba cambiando una pareja, después sacaba otra, y hasta que todos bailaban. Se lograba bailar todo y después ya ahí terminaba la danza, pero lo que uno hace cuando lo hace con un grupo folclórico, uno lo hace con menos estrofas, porque si no sería muy eterno que todos bailaran, pero uno trata de representarlo en un tiempo agotado. No sé Ok. si respondo a su Muchas pregunta. gracias. Con Gracias. respecto a esa misma Ya, pregunta, pues. perdona, me estás diciendo que en la nave también se improvisaba. También se improvisaba. Bien, me parece. Sí, Gracias. se improvisaba. Bueno, Milena, si nos cuenta un poquitito algunas consultas que pueden haber en el chat. Sí, aparte de acá de los saludos, ya arreglamos un poco a Rebeca, espero que escuches mejor a Pablo. Como te decía, él está en una zona bien dificultosa de la señal, así que por eso quizás lo escuchaba un poquito bajo. Pero Mariela nos pregunta, ¿la nave se baila al inicio o al final de la fiesta? Buena pregunta. No existe, por lo menos en los registros que yo leí, no existe si es al inicio o al final de la fiesta. Yo creo que tendría que haber sido al inicio, porque siempre comenta que era para hacer interactuar a todos y todos pudieran compartir desde un principio, así que lo más probable es que haya sido desde un principio, para que todos se pudieran conocer, porque siempre llegaba gente que obviamente no se conocía, y antes no era tanto como hoy en día, que hoy en día uno es más sociable o uno habla más con la gente. Antes era como que el machismo que existía en Chiloé no permitía que todos conversaran así como tan fluido con las mujeres. Los hombres se separaban, hacia un lado las mujeres, hacia un lado los hombres, en unas bancas largas en los salones que habían en Chiloé. Entonces era como así, como que terminaban y todos se iban a sentar a sus banquitas. Así funcionaba antes. Así que era como la forma de comunicarse y de conocerse. Era para iniciar el baile y la relación ahí de la fiesta. Don Qué Juan, bien. Don Juan, que está levantando la mano. En base a lo mismo que preguntaron, bueno, según los maestros que tuve en mi época, en este caso la Gabriela Pizarro, que quedó después de que falleció Héctor, conversando con la maestra en ese tiempo, en ese entonces, ella nos informaba al grupo Alimay en Valparaíso, cuando nos reunimos por última vez con ella, de que generalmente en Chiloé se iniciaba con las danzas que permitían comunión entre las personas, como la nave, algunas danzas zoomorfas. Lo último que se bailaba generalmente en una fiesta chilota, en una minga, tanto sea de destronque o una minga de traslado o una minga para poder plantar o sembrar trigo, era las danzas más pesadas, que se hacían fundamentalmente porque la dueña ya llevaba mucho tiempo y quería poder despedir a la gente, para poder cansar a los invitados y se pudieran ir retirando. Se bailaba el chocolate, primero la pericona, el chocolate, y se terminaba con una cueca. De esa manera cansaba a los bailarines y decía, y con esto terminamos nuestra minga. No que los despidiera, sino que los cansaba, porque después de un extenso trabajo y de ir bailando algunas danzas,
para poder ir terminando la fiesta y poder descansar, hacía que cantara las danzas de fin de fiesta que le llamaba, que era Tácito, que al bailar, después de haber bailado la pericona y el chocolate, y terminar con una cueca, ya después no quería bailar más, pues aparte que todo el bullente que corría, complicaba un poco seguir bailando después. Eso según lo que conversaba la maestra, y el maestro Diano Chávez también, en una de sus conversaciones que tuvimos con él, también nos expuso al respecto de algunas formas y en relación a las danzas, cómo se practicaban en su momento. Hay harto con respecto a Chiloé. Chiloé tiene un material bastante hermoso, tanto en su danza. Es lamentable que se haya un poco actualmente mezclado con lo que es la zona centro y se esté perdiendo un poco, inclusive hasta a veces en muchas partes, la forma de canto, y se haya mezclado con las voces de primera y segunda voces en algunos grupos. Pero bueno, como dicen, el tiempo va pasando, nos vamos poniendo viejos. Para mi gusto me quedo con lo más viejo. Gracias, Juan. Está levantando la mano Jean-Paul. Y Milena, Hola. anda viendo si hay más chat, por favor. Dale, Jean-Paul. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, Sí, hola. yo quería preguntar por una danza que me gusta bastante, pero nunca he encontrado mucha información, que se llama el negrito. No sé, quería saber qué información más me podían dar de esa, porque la verdad es que he buscado y no he encontrado mucho sobre Sí, esa mira, danza. hola, Japón. Es muy buena tu pregunta porque eso igual yo quería comentar más adelante. Lo que pasó con el negrito, dentro de la información que existe, es que yo lo comentaba igual con Juan hace un tiempo atrás, que nosotros por lo menos en la investigación que hicimos tomamos las danzas que tenían una o más versiones en todo Chiloé. ¿Ya? Cuando uno habla de una danza o tradicional o folclórica de un lugar en específico, uno piensa que fue popular en algún momento en diferentes localidades o lugares de esa zona. Y lo que pasó con el negrito, que el negrito era una danza que no se explica muy bien si fue una danza que inventó el papá de Rosario Huecha, que era de la isla de Cahuach, si fue el papá o ella misma la compuso, pero supuestamente el papá, creo que lo que cuentan es que el papá se la cantaba a un empleado que ellos tenían, que era el negrito, era un empleado. Y ahí no sé quién inventó después la danza, la coreografía, pero que sea así llamarla folclórica o tradicional de Chiloé, para mi gusto no lo sería, y cuando yo represento tampoco la bailo, porque en ninguna parte más ni en ninguna parte existe el negrito. Es como algo que con el boom en los años 70 y 80 de los grupos folclóricos, todos querían mostrar cosas nuevas, y de ahí empezó el tema que de repente uno no sabe de dónde aparecen nuevas danzas, pero yo en mi libro yo no lo incluí, le puse como que no la incluí por lo mismo, como que esos fueron los parámetros. Ah, ok. Era como la moda. Sí, sí, pues y todos los grupos después la empezaron a tocar, pues. El primer grupo que como esa la recopiló, creo que Amador Cárdenas de la Rosario Huecha, que ella se la comentó. Entonces ahí la empezaron a tocar muchos grupos, pero esa es como la historia que hay detrás de esa canción, y como a mi gusto yo no la represento como chilota, porque me parece más una composición que un baile de la tradición. Esa sería Excelente. Excelente. ¿Quién más? Gonzalo, que está levantando la mano. No te escuchas todavía, Gonzalo. Ahora te escuchas. Sí. Ya, chicos, con respecto al tema, yo vi todas las fotos. Nosotros por lo general tenemos o creemos que en Chiloé la mayoría de los bailes se baila con gorro de lana, con medias de lana, todo el atuendo con lana. Entonces, eso quería que nos explicaras un poco, Pablo, o se baila en alguna zona, perdón, en algunas islas, con algunos atuendos, o toda la isla se baila con un atuendo que tienen definido. Le voy a dejar el pase al Diego para que ahí comente eso. Algo. Sí. ¿Proyectamos o así nomás, Diego? No, voy a comentar un poco el tema que pregunta. Perfecto.
Bueno, nosotros con el Pablo ahora estamos vestidos como debería vestirse un chilote en una fiesta. Generalmente el tema de la ropa de lana es una ropa de trabajo, no es una ropa de salir a la fiesta, como se decía antes. Es una ropa que tú utilizas para trabajar y luego te la sacas y te colocas tu mejor pinta para poder ir a la fiesta. Por eso se ponían, generalmente los chilotes antiguos utilizaban el terno, que era lo más común y tenían un solo terno y lo cuidaban como hueso santo para que no se ensucie. Entonces lo llevaban en una bolsita, iban con su ropa, con sus guiñes, con sus medias de lana, pero llegaban a la fiesta, iban detrás de unas matas, se cambiaban la ropa y para la fiesta. Y ese era el tema de la ropa, como mencionas. Pues es como lo que se vio del tema de los guiñes, el gorra de lana. Eso igual fue a causa no estoy seguro, pero de un grupo folclórico que lo empezó a hacer y se hizo como, entre comillas, como televisivo. Y esa fue la imagen de Chiloé. Entonces dijeron, ¿cómo hacemos la imagen de Chiloé? ¿Cómo se visten los chilotes? Con cosas de lana. Pero no se utiliza para bailar. Pero en ese momento tenían que representar al chilote y la forma más fácil de que la gente lo retenga y lo recuerde era con cosas de lana. Y desde ahí quedó en adelante, con esa imagen, quedó en la retina de muchas personas y desde ahí todos los grupos folclóricos y muchas personas pensaron o empezaron a utilizar también la misma ropa, incluso los mismos chilotes, para representar las danzas y todo. Y hay grupos que incluso se pusieron un tiempo cuando yo era niño, lo recuerdo, con bota de goma, bailando con bota de goma cortada. Eso ya era algo absurdo, porque ¿cómo estarían los pies ahí caldeados? Eso era para trabajar. Así que, no sé, te creo que en algún momento el tema económico era muy precario en Chiloé en esa época, y no mucha gente tenía zapatos. Puede ser que alguien haya ido a bailar con zapatos de goma, pero eran zapatos de goma, no botas de goma. Porque mi papá me contaba que él usaba los zapatos de su hermano, porque él andaba a pata pelada. Por tanto, incluso quizá gente iba a bailar la fiesta a pata pelada, porque no había dónde comprar. Acá en Chiloé no llegaban cosas, y la gente que tenía algo era gente que tenía plata. Generalmente los profesores en ese tiempo eran como autoridades de los pueblos, y ellos podían y tenían los recursos para comprar los zapatos. Y la ropa todo se mandaba a hacer. Entonces, como yo decía anteriormente, cada uno tenía una prenda que era para ir a los funerales y para ir a la fiesta. Y esa prenda siempre la guardaban y la cuidaban mucho para que no se ensucie. Y por eso esa es la diferencia, contándolo como historia, entre la ropa de lana y la ropa festiva. Ok, excelente. Gracias, Diego. Es como lo que yo podría contar de acá del norte. Todos creen que bailamos lento por el calor. Y no es nada, que bailamos a 3.500 metros de altura, cagado de frío. Bueno, tengo preguntas de Facebook, me dice Milena. Milena, por favor. Sí, antes de darle pase a Karen, que está levantando la mano, voy a dar un saludo que es de Ana Sola Aguilera Rubino. Desde Puente Alto nos está mirando ella. Nos dice muchos cariños, muchas gracias por abrir esta ventana de cultura y tradición. Y Víctor Galvez Mendoza, desde Curacaví, nos da saludos y nos pregunta, ¿el baile de la escoba está incluida entre las danzas de Chiloé? Sí, como nombré adelante, bueno, cuando vimos las ilustraciones, con la investigación, la danza fue una reconstrucción, lo que... No sé quién está el micrófono. Ahí sí. La escoba fue una investigación y recopilación de los grupos folclóricos entre el año 70 y el 80, y se bailaba en ese entonces también después de la fiesta, y también hay una danza muy similar que se llama que lo recopilaron en Puerto Montt, que se llama el pavo, y que también lo representa, lo dice en su libro El Padre Cavada,
que habla, es lo mismo que la escoba, solo que después quizás le cambiaron el nombre, pero decían que el que quedaba al centro, en el contexto de la escoba que usa, el que queda al centro, que lleva la escoba, era el pavo. ¿Ya? No confundirlo con el pavo zoomorfo, con el pavo que se baila en pareja, sino que era el que quedaba sin pareja era el pavo. Y eso es lo que explica el padre Cavada en su libro de 1914, Chiloé y los chilotes, en ese libro. Y ahí sí, pues, por eso la tomé la incluí dentro de las 15 danzas como más representativas del folclore de Chiloé dentro de mi libro. Así que sí, la escoba sí se incluye. Excelente. Milena, ¿tenemos alguna otra consulta más desde el Facebook? Desde el Facebook no, tenemos una en el chat. No sé si ¿Ya? le damos clase a Karen primero o hacemos, porque Karen está levantando la manito, no sé si... Bueno, Karen. te la leo de inmediato mejor. Dice, las fiestas, supongo, la hace Rebeca, las fiestas, supongo, se hacían bajo techo dependiendo del estado del tiempo. Y si hacía frío, ¿no se ponían chalecos de lana? Ya, ¿quién ¿Respondes tú, Diego, o contesta? respondo yo? ¿Pablo o Diego? Ya, que respondo yo. No, lo que pasa es que en Chiloé, y nosotros alcanzamos a vivirlo con mi hermano, donde mi abuelito en Puqueldón, existía un lugar especial para las fiestas. Todas las casas tenían, a pesar de que se fuera una casa chica, existía un lugar especial que se llamaba el salón. Y el salón era un espacio grande, con una mesa como T-Club grande, y tenía una banca por ambos lados. Una banca para los hombres y otra banca para las mujeres. Todo hecho de madera y con una mesa grande. Eso ya se perdió hoy en día, pero siempre se estaba, yo creo que se proponían, todas las fiestas siempre iban bajo techo. Y lo más probable es que sí, hay algunas personas que llegaban y se quedaban con el guiñe puesto, quizá no, después de un rato que bailaban se lo sacaban cuando hacía frío. Pero lo más, cuando uno quiere representar como grupo folclórico, representar Chiloé, lo ideal es no hacer las excepciones, sino que hacer lo más común. No sé si me siguen. Uno siempre tiene que hacer como lo que era más común, lo más tradicional. Porque sí, hay versiones donde hay cosas de repente que hacen diferente, pero no dejarse llevar, porque para hacerlo diferente, tomarlo con otra vestimenta o algo, no. Si es que yo vi una vez que se bailaba así, porque en realidad no es lo representativo. No sé si me siguen. Excelente. Pablo, antes de pasarle la palabra a la Karen, que levantó la mano hace un rato. Ah, Diego, disculpa, perdón. Quería agregar algo. Lo que pasa también hablando del tema del frío, antes, y mencionando la casa de mi abuelito también, en Puqueldón, las casas tenían el fogón chilote, que hoy en día ya se reemplazó por el quincho, ya no se le dice fogón chilote, o cocina chilena, algunos le decían. Ese fogón estaba pegado a la casa y siempre se mantenía con fuego, porque las cocinas típicas chilotas que se ven en las fotos, en las representaciones, no son tan antiguas. Antes la gente tampoco tenía los medios para comprarla. Entonces tenía un fogón que era un hoyo con construcción de madera a los lados y estaba donde se cocinaba. Y ahí estaba el caldero gigante donde cocinaba la mamá para todos los hijos, y eso siempre se mantenía con fuego. Y eso estaba pegado a la casa. No había una separación, no, había una puerta con una tranca y siempre y que tenía 2 hojas. Y la hoja de arriba siempre se mantenía abierta para que se pueda conectar el tema del fogón con la casa. Eso lo quería agregar para el tema del frío también. O sea, calorcito siempre. Siempre había calor, sí, por eso. Sí. Yo le iba a pasar la palabra a Karen, pero yo quería hacer ustedes mencionaron varias veces, y para mí es totalmente nuevo. ¿Qué es lo que el güiñe? Güiñe. Por favor, ¿qué es lo que es el güiñe? Yo conozco los güiñas, pero ¿qué otra cosa? El güiñe es la palabra de huilliche que se utilizaba para el tema del chaleco. Es el güiñe. ¿Eso que tú tienes puesto ahí? No, yo no tengo güiñe. Para chomba de lana. La chomba de lana. Sí, es que algunos le dicen chomba, otros dicen chaleco, claro, sí. Ya, pero acá se le decía güiñe. Vale. Ok. Karen, por favor, enciende tu micrófono y haz tu pregunta. Bueno, ya en realidad pasó hace rato el tema que estábamos hablando y yo quería comentar. Pregunte, pero comente.
No, quería como justamente apoyar la información que estaban diciendo cuando preguntaban que la forma en que las vestimentas, si parecían tal cual como estaban en esos años. Acá en la sexta región es lo mismo. Nosotros, por ejemplo, el vestido ese bonito, con el falso abajo y todo, dista mucho de diferencia de lo que nosotros realmente existía en esa época. Entonces, muchas veces los grupos folclóricos tienden a representar y, como dicen ustedes, hermosear este tipo de presentaciones con otras cosas que no son tan reales como era la vida cotidiana en esa época. Y era eso en base a lo que se había hablado en un principio. Es tal cual. Porque uno de repente muchas veces está acostumbrado a ver grupos folclóricos que presentan el tema de Puerto Montt y del sur, y siempre van acompañados con esas ¿cómo se llaman estas cosas que se ponen de lana y todo? Y que no es así, lo mismo acá. Eso. Excelente. Gracias, Karen, por tu aporte. Ya Podríamos pues, pasar seguimos. a la vestimenta para que vean las ilustraciones. Sí, por eso, seguimos avanzando porque ya son las 8. Wow, qué interesante ha estado la conversación. Juan, parece ¿No? que tenía una última pregunta o me equivoco. Sí, no sé, ¿dónde? Juan, ¿Alguien alguna pregunta? ¿Juan? sí. ¿Juan Velázquez? Sí, accione su micrófono, Juan. Don Juan. Sí, era más que pregunta, era aclarar que nosotros tenemos que considerar que nuestro país, Chile en general, es un país que es de confluencia y la moda en Chile ha existido y existe siempre. En vestuario en Chile en general es moda. Es la moda que va pasando de época en época y que va quedando. Por eso que generalmente muchos conjuntos se atreven a subir algunos vestuarios, pero son vestuarios fundamentalmente basados a veces en una recreación o un vestuario de escenario, nosotros llamamos, para poder recrear un poco y lucir un poco la danza. Pero los vestuarios en Chile, en general, es moda. Lo mismo que ocurre con el famoso traje de China, que le llaman, ¿ya? Que todavía no hay varias acepciones con respecto a de dónde viene, y lo mismo que ocurrió con Chiloé, porque consideren que tenemos harta influencia española y vasca en Chiloé, por lo tanto ellos también traían sus vestidos, sus vestuarios, y eso era lo que se usaba. Y concuerdo con lo que decía el maestro, no se bailaba nunca en ninguna fiesta, tanto de zona central como en Chiloé, la gente siempre trataba de lucir su mejor atuendo y su mejor vestuario. Era lo principal después de un trabajo. La gente siempre en el campo es muy preocupada de llegar lo mejor vestida a la fiesta final, donde ese invitado, por mucho que haya trabajado y haya tenido que llegar con su traje. Eso es más en relación a lo que es el vestuario en general. Y en Chiloé, como digo, el vestuario fue moda. Por ejemplo, al principio yo me acuerdo que muchos conjuntos salían con vestidos con falda negra, un pañuelo negro, un chal negro, y todos bailaban chiló con ese traje. Hasta en los colegios fue muy de moda. Y es cierto que se usa el negro, pero lo usan las damas que han pasado por una pena de que le ha fallecido el marido o alguien, y por luto, que se usaba mucho el luto, ellos usaban el negro, pero no todas las mujeres se vestían de negro para ir a alguna actividad. La que iba de negro porque justamente estaba pagando su luto, llevaban su luto a cuesta, como se dice. Pero es más o menos algo con respecto a lo que es el vestuario. Ya pues, Juan, muchas gracias por sus aportes. ¿Les parece si continuamos? No veo ninguna mano arriba, así que continuamos con el tema de Diego. Voy a compartir la pantalla, Diego. Estábamos en la trasera, el vals. Vestimenta. ¿Se ve? Sí, está bien. Perfecto. Ya digo, dale nomás. Ya,
Acá, como comentó el Pablo anteriormente, tenemos la cita de José Concepción Bamonde, que es Canahue, y esto fue en una entrevista del 2009, que decía: me molesta que van con juntos vestidos a lo más hilachento que puedan, y eso yo no lo conocí nunca. Cuando uno iba hilachento era en el trabajo, pero en las fiestas se iba con lo mejor que uno tenía. Así que aquí se podría decir que es lo que recién conversamos, que lo aclaraba Canahue en su época cuando fue entrevistado. Sí, aclarar que esa entrevista, bueno, su video lo subieron en el año 2009, pero es como del año 80 y algo, 88 creo que fue, se hizo la entrevista, pero el video del documental es del año 2009. Y pasa a la otra ahí. Y también estas fotografías que me la... ¿Quién está rayando? Cristina. Cristina está rayando la foto. Esta foto me Cristina. la facilitó Iranio Chávez de su libro que se llama Por mis ojos mirarás Chiloé, y son varias fotografías, muy lindo el libro, por el que lo pueda tener o hablar con él. Son puras fotografías cuando él estuvo investigando todo el tema de la danza y la música, muchos años. Él viajaba y se iba a la casa de Canahue, y ahí está la familia de Canahue, esa es toda su familia. Y también, como estamos hablando de la vestimenta, ahí pueden ver la forma de cómo se vestían los chilotes. Aquí no veo ninguno con gorro de lana, ni con puntilla las mujeres, ni con pañuelo de cabeza. Entonces, yo la puse porque es como lo más representativo, igual que la casa y la arquitectura de la casa que hay detrás. Ya esa era la casa y ese era José Concepción Bamonde, uno de los grandes cultores y del cual hay varias versiones de sus canciones que él fue tocando. Tuvo dos maestros, don Diego Díaz y la Luchita Cárdenas, que era otra señora que vivía ahí entre Calen y Puchaura. Sigue más adelante, Juan. Ahí vestuario. Lo voy a dejar el vestuario al Diego. Ya, espera un poco. Que me están. Ya. Bueno, aquí en esta imagen está representado algunas de las ropas que utilizaban los chilotes. No podríamos decir que es todo, pero porque en ese tiempo se mandaba a hacer la ropa. Entonces son diseños que se asemejan a lo que en ese tiempo se utilizaba, que era el tema, como le comenté antes, del terno y debajo el bolero. Y ahí se puede ver el bolero, el chaleco y el ambo, como le dicen arriba o la chaqueta que se coloca encima. Y dentro de los sombreros podemos ver un sombrero de ala corta, un jockey como el que tengo puesto y una boina. Generalmente los que traían boina eran los que iban a trabajar a la Patagonia. Y eso ya volvían con toda la indumentaria de la Patagonia, con pantalones abombachados, con botas altas, pero no era que todos lo utilicen, sino que solamente la gente los hombres que en ese tiempo iban a trabajar 6 meses, un año a la Patagonia y después volvían así con esa ropa. Pero lo que fue quedando con el tiempo fue más la boina. Después está el cinturón, que era lo más común, el cinturón y el pañuelo, que ahí aparece chiquitito en el medio, el pañuelo en el cuello, que generalmente se utilizaba para el tema de no manchar la camisa, porque igual habían pocos colores en ese tiempo de la camisa, entonces generalmente era blanca. Yo transpiraba un poco y ya mi camisa quedaba negro el cuello. Entonces se utilizaba el pañuelo ahí para no manchar. Hay unos que ensucian más que otros. Así que utilizaban pañuelo. Bueno, después tenemos la faja y el pañuelo de colores, que era más común. No, pañuelo blanco no había mucho, había pañuelos con colores. Sí. Aquí, y eso sería por parte de los hombres. Mira, aquí pueden ver este pañuelo. Pueden ver este pañuelo es de aquí de la Patagonia. No sé si lo pueden apreciar. Y esto se colocaba así. Si uno lo coloca aquí detrás, así. Debajo, no encima. Entonces, eso era como lo decía el Diego, el pañuelo siempre iba adentro, no, algunos lo representan y le ponen el pañuelo como encima de la camisa, y no, el pañuelo siempre fue de utilidad, no era solamente porque sea bonito, sino que era para que igual, como decía el Diego, no manchara la camisa. Y la faja se utilizaba cuando no había cinturón. Hay diferentes tipos de fajas, yo solamente coloqué esta faja roja, pero hay varios diseños, hay diseños huilliche igual, muy bonitos que hacían en telar, todos eran hechos en telar. Ahí en la foto no sale, pero hay otros con diseños, hasta con la Cosmovisión Willich, que tiene diferentes. Y le regalo.
Llegó el bebé. Sí. Así que eso era con respecto a la vestimenta del hombre. A ver, pasa a la otra, Juanito. La mujer. Ya, acá también, como comentó, no recuerdo el nombre anteriormente, de quién fue, pero que dijo que no siempre se utilizaba negro, y es verdad, pues había otros colores también. Pero también iba por el tema económico, como he mencionado todo este tiempo, que llegaban súper pocas telas a Chiloé, y esas telas se utilizaban, no sé, pongámosle que llegaban en Castro o en Ancud, que eran los lugares que llegaban más cosas, llegaban 5 telas diferentes, y con esas telas se hacían todo. Entonces mucha gente se repetía su diseño, porque no había más tela y era lo que llegaba. Y cuando llegaba una tela nueva, ahí la gente iba, los que podían le iban a comprar para poder cambiar su vestimenta. Y lo más común eran el negro y el blanco. Y bueno, aquí podemos ver también lo que llegó más adelante, que serían como telas floreadas, que era muy común. Eso yo siempre desde pequeño lo vi en mis abuelas, muchas telas floreadas más que blancas. La blanca era igual utilizada, pero como con el tiempo, como yo ya soy más actual y el Pablo también, no somos tan, se podría decir con años, ya veíamos muchas telas diferentes. Ya hoy en día, o en esa época cuando éramos niños, ya había muchas telas, pero en la antigüedad, en 1940, 1920, las telas eran muy escasas. Y por eso es que siempre se representaba de la misma forma. Y ahí se pueden ver que hay una falda que es como, se le dice plato, parece. Yo no soy muy conocedor de las palabras de la vestimenta, ¿Así? pero creo que se le dice plato. Y después estaba la otra falda que era como apretada abajo, que no sé cómo, que está al lado, que tenía un corte. Esas son como las faldas, los dos modelos que se utilizaban mucho. Como embudo. Y dentro, no sé si alguien sabe el nombre, pero es una falda que como que se aprieta un poco abajo y tiene un corte. Le denominaba el traje sastre. Ya, muchas gracias. El traje sastre. Anótenlo. Y después estaba la chaqueta, y que igual que la del hombre, que era una chaqueta como de terno. Y al lado está el chaleco de lana también, con botones. De hilo. Se utilizaba mucho cuando había frío. El chaleco de hilo. De hilo, perdón, no de lana. Y bueno, aquí no representamos nada con respecto a lo que muchos creen que esas puntillas que en realidad no tapan nada de frío, que son unas puntillas bien caladas, que en realidad es algo estético que después lo hicieron los ballet folclóricos, y tampoco el pañuelo de cabeza. El pañuelo de cabeza se utilizaba generalmente para ir a trabajar a la huerta o cocinar para no botar el pelo dentro de la comida, al igual que algo que se llama, ¿cómo se llama, Diego? Una que usaba mi abuelita que era completo para ir a la huerta, la pintora. La pintora, Sí, sí. Tampoco se utilizaba mucho para bailar la pintura, era más para trabajar. Así que eso con respecto a las vestimentas. No sé, creo que ahí terminamos con las vestimentas. No sé si quieren preguntar algo. Sí, porque Sí. pasamos No, yo quería agregar que la pintora se utilizaba mucho para andar igual en la cocina, porque tenía bolsillos. Tenía bolsillos y ahí podían guardar una tijera o cualquier cosa que necesiten. Entonces, o iban a la huerta y tenían cosas en el bolsillo. Por eso se usaba la pintora. ¿La pintora será el delantal que usa uno cuando va a hacer el asado? Parecido. Es como un delantal, Ya. pero completo, como vestido. Ah, correcto. Como usan también las mujeres aymaras acá. Juan, es Milena. un vestido botonado adelante con 2 bolsillos a los costados. Ujú. Y José Valdés tiene una pregunta, no sé si viste la manito levantada de él. No, pero José, Saca la presentación para que conversemos. perfecto. Eso. Vamos. José, no te escuchas. Estás muteado. Mira, no aparece tú ahí. A ver, habla ahora, a ver. No, aparece como que no estás muteado, pero no te escuchas. No, sí, a ver. Quizás si sacas el audífono y tu hablas audífono. directo al computador. ¿Sí? A ver, habla José. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Ahora sí, perfecto. Ya. No, la verdad es que yo tenía una consulta con respecto a la utilización del pañuelo. Ya.
que yo he visto que Patagonia y lo que es más bien traído desde Argentina ocupaban para amarrar el pañuelo como un anillo o como un pendiente que es el que afirma el pañuelo. En este caso, en teoría, en Chiloé se utiliza solamente amarrado o hay alguna otra forma. Yo te respondo a eso. Mira, yo ya llevo 5 años viviendo aquí en la región de Aysén y aquí se utiliza mucho la gente que viene desde Argentina o que trabaja con animales en faena y con cordero y todo, que usan el pañuelo y lo usan, no lo usan así como los chilotes que lo usan acá adentro para la transpiración, lo usan afuera. Lo usan como más algo estético y ellos sí utilizan un pasante que venden aquí en todas las tiendas, porque ya aquí es como estar al lado de Argentina. Venden un pasante que puede tener un caballo, que puede tener un anillo, con diferentes modelos para pasar el pañuelo. Y eso, como si uno puede hacer la diferencia cuando representa con un grupo folclórico, para hacerlo como un chilote que viajó a la Patagonia, como para que se note un poco la diferencia, uno lo hace como adentro y como amarrado nomás, y no con las puntas para afuera. Y si quieres representar a Aysén, lo hace por afuera y con las puntas, con el cosito que se note más y con las puntas. Al igual que el cinturón de Aysén. Igual se colocan un tremendo cinturón adelante que tiene un caballo o lo que sea, pero bien grande. Entonces ahí, a diferencia de los chilotes, no muestran así como el cinturón, sino una faja nomás, más sencillo. Pero aquí como que tratan de mostrar bien harto lo que es la vestimenta. Así como la diferencia, no sé si te quedó claro. Pero en este caso, eso sería una rastra en Patagonia, ¿o no? Es como lo mismo. ¿Viene a emular a la faja? Sí, hay rastras y cinturones con hebilla grande. Pueden ser ambas. Y tenía otra pregunta de delante de las danzas. No sé si la puedo hacer ahora. Sí, dale. Que no sé si ustedes han escuchado el baile o el juego del pavo como danza. Entonces, en realidad yo quería saber si realmente era representativo de Chiloé, porque tenía entendido que era casi como desde una zona de Puerto Montt extraída ese juego del pavo. Sí, que mira, no necesariamente es igual a la danza el pavo. Yo lo comenté anteriormente, en la danza, el pavo la describe el padre Cavada como lo que hoy conocemos como la escoba. Después de esa danza que recrearon con el nombre de pavo, la recreó José Muñoz Contreras, un profesor del magisterio de Puerto Montt, que hizo un libro y él investigó un poco, preguntó y recreó esa danza del pavo hasta con una versificación cantada que habla del pavo. El pavo está bailando como forma de vals, pero es una canción recreada, no es algo que como que venga de la tradición, sino que él como que de algunos matices, algunos conceptos que pudo extraer de las entrevistas que hizo, hicieron, y ahí mismo en el libro que ellos hicieron, dice abajo que la letra fue creada por ellos. Ok, José, ¿estamos bien? Excelente, muy bien. Ok, ¿más dudas, consulta o continuamos? Sí, yo. Ruti. Yo lo que quería preguntar es, cuando él hablaba de que volvían ¿cómo se llama?, de arriba de la Patagonia, ¿volvían con la ropa gaucha? ¿A eso se refiere? Sí. Ah, Mucha gente volvía, algunos es que es como no sé si pasa en otros países, pero es como que la típica del chileno que tú vas a otra parte y ya se te pega el acento enseguida. Entonces, vaya a Argentina un día y ya estoy golpeado. Claro. Entonces lo que pasaba es que se iban a Argentina y volvían porque era como para decir, yo fui a la Argentina, pues y ahora tengo esta vestimenta, me la compré con mi trabajo. Entonces vengo, por ejemplo, yo tenía un tío bisabuelo, que él fue a trabajar a la Patagonia y cuando volvió, nunca más se vistió de otra forma. ¿Se vistió como gaucho? Siempre, hasta el día de su muerte. Yo creo que hasta lo enterraron con la ropa gaucho. Y andaba con sus pantalones acordoneados, andaba con sus botas altas, andaba con su... Con este para tomar vino, con su bota, con su boina. Dígame. A mí me da la impresión, no sé, lo que pasa es que son muy tradicionalistas para allá, para esos lados. Por ejemplo,
están como muy juntos con Argentina, y Argentina es muy tradicionalista en eso, casi todos los payadores salen cantando casi así en los eventos, con sus ponchos, con su ropa gaucha. Entonces yo creo que son bastante tradicionalistas, y yo creo que ellos traían también la tradición pegada. Claro, Sí, sí, y también tiene que pensar que en esa época, o antes que en todo el tiempo de las guerras, la Patagonia siempre fue una, y después se separó Claro. entre Chile y Argentina. Sí, Entonces, se dividieron la después. Patagonia, tipo, la cultura patagónica, no se podría decir que es como Argentina y Chile, pues es como la cultura patagónica. Claro, es de ellos, sí. Sí. Ok, gracias, Ruti. Gracias. Ya, muchachos, ¿nos queda todavía más cosas para compartir? Sí, la instrumentación. Sí, falta la lo último. instrumentación. Ya, vamos con la instrumentación entonces. Ahí. Ahí subió. Yo no sé si estoy tapando con... o se ve bien. No, ¿Estoy tapando? se ve ¿No? ¿Lo bien, tapo? se ve bien. Se ve bien, No. ya, perfecto. Dale, vamos. Dale nomás, avanza nomás. La siguiente diapo, Juan. No se ve, nosotros solamente quedamos con la... una atrás. Ah, una atrás. Perdón. Otra. Es que se quedó Ahí pegado. sí. Sí. Ahí sí. Ya, la instrumentación entonces. Igual aquí vamos a hablar, y como les dijo el Pablo anteriormente, esto es la instrumentación que se utiliza hoy en día, no podemos decir que es lo que llegó o es la instrumentación de Chiloé, porque la instrumentación de Chiloé se fue creando con el tiempo. No es que tú digas un instrumento de Chilote, porque los instrumentos no se crearon acá, pero hubieron instrumentos que llegaron y que se mantuvieron y hasta el día de hoy se mantienen. Y eso, la idea es que hablemos de los instrumentos que hasta el día de hoy se han mantenido y algunos que se han ido perdiendo con el tiempo. Así que ahí se puede ver un músico tocando una cordena a botones, que fueron una de las primeras que llegaron entre el siglo XIX y el siglo XX, siglo XX especialmente. Pasa la otra diapositiva. La mayoría de los instrumentos que llegaron a Chiloé empezaron con el tema de las fiestas religiosas, se utilizaban para los pasacalles. Y ahí lo podemos observar, varios instrumentos que ya algunos ya no sé, hasta el momento yo no he escuchado en alguna fiesta religiosa si se mantiene todavía la caja redoblante que se puede ver ahí de cuero, como una caja de batería actual, pero de cuero. La tiene el caballero ahí de azul. Después hay un acordeón. Después creo que el niño o la niña tiene una diuca. Y el otro caballero tiene un bombo. Y eso todo se utilizaba en las fiestas religiosas, en los pasacalles, cuando terminaba la misa y se hacía todo el tema de seguir al Cristo, a la figura y siguiéndola con música, solamente no cantaba, música instrumental. Y ahí se utilizaban todos esos instrumentos. Pasa la otra. Pero Pablo, en este caso, creo que habían dos tipos de instrumentos redoblantes, que era el bombo, el tambor redoblante y la caja redoblante. Uno era más chiquitito, más parecido a una caja de batería, y el otro era como un tom. No sé si conocen las baterías, pero como el otro igual. Y se tocaba con dos palitos. Así que creo que ese que hay de Calen, creo que ese no era caja, sí, creo que era tambor redoblante. ya, porque como se ve chiquitito no alcanzo a identificar. Y sí, la diuca ahí explica después, porque la gente no creo que la conozca, o el pajarito. Ya, pasa la otra nomás. Acá hay otra banda de pasacalles, pero esta era una banda de Chanquín, que es cerca de Cucao, para los que no conocen Chiloé, y la comuna de Chonchi. Ahí con eso ya más o menos lo pueden ubicar. Cucao, Chonchi. Y esto igual ahí se puede apreciar que ya en estos tenían guitarra, un violín, y ahí creo que eso igual es un bombo, por el tamaño, por el aro. Todos esos instrumentos se utilizaban para los pasacalles en las fiestas religiosas. Y esto obviamente después se traspasó a los grupos folclóricos.
Ahora, el instrumento que aparece acá, aparecen dos instrumentos diferentes. Aparece un instrumento que se llama el ronco, que es el que está, no sé si ustedes lo ven de la misma forma que yo, pero está a mano derecha, que tiene un palito y tiene uno para raspar, y el otro es el palo que tiene unas clavijas. No sé si están a su lado derecho. Y el otro que está al otro lado se llama el charrango. El charrango generalmente se utilizaba, estuvo este instrumento todo Chile, a lo largo de Chile, y también llegó a Chiloé, pero obviamente no se mantuvo a través del tiempo. Fue en la época donde llegó, la gente lo vio en la zona central, lo llevó a Chiloé y lo tuvo ahí como se ve, en su viga, y era de alambre con botellas, y luego se fue, con el tiempo ya no se usó más. Y al lado tenemos el ronco, como les dije, que es un palo, generalmente de una madera dura. Acá en Chiloé se utiliza mucho la luma, que es un palo muy duro, y tenía clavijas, y esas clavijas eran de madera. La pueden ver que tiene ahí como unos tarugos, son las clavijas con los resonadores. Y eso se raspaba y a la vez se golpeaba, pero era un instrumento que se utilizaba generalmente en la cueca, y era para avisar que venía la vuelta de la cueca, porque mucha gente la bailaba, pero no sabía dónde dar la vuelta. Y en vez de gritar la cueca, le mandaban el sonido del ronco y decían, ¡ay, se viene el ronco! Y ahí, o la ronca, y daban la vuelta de la cueca. No sé si Pablo quiere agregar algo más de esto. Sí, iba a agregar que el charrango tuvo muy poca vigencia, y en Chiloé se conoció más que en zona centro fue una tabla que se hacía de charrango, pero en Chiloé fue el charrango de pared, que se colocaba en la pared clavado o en una viga, y por eso está la ilustración así. Así que eso, pasa Juanito a la siguiente. Seguimos. Eso era todo. Espera, voy a explicar el tema de la diuca que no lo pusimos, se me olvidó. Se fue, sí. Bueno, la diuca era un instrumento de viento, que no sé si Juanito puede volver a donde aparecía la diuca. Al principio se ve mejor la foto. Sí, al principio. Y era un instrumento que se soplaba, y acá en Chiloé lo fabricaban de latón. ¿Esta es, disculpa, la que tiene el niñito o no? Sí, el niñito, pero en la primera diapositiva se ve mejor. En un dibujo, sí. Ok. ¿En cuál? A ver. La primera. ¿Primera? Sí. Ahí está, en la esquina inferior izquierda. O derecha. Ahí, ese es una diuca hecha en Chiloé. Este instrumento tiene un sonido similar a un pájaro. Sí, similar a un pajarito, por eso se llama diuca. Y lo empezaron a fabricar de latón acá en Chiloé. Pero este instrumento se ve a lo largo de muchos lugares, no solamente de Chile, a nivel mundial. No sé si conocen, hay unos pajaritos como de greda, que producen tú le colocas agua, o de plástico, tú le colocas agua, lo soplas y suena con el pajarito. No sé, yo creo que muchos lo conocen, ese instrumento. Sí, ese instrumento lo venden en las ferias artesanales. Claro, ese instrumento. ¿Qué pasó? ¿Se nos cayó el Pablo? ¿Me escuchan, cierto? Sí, dale. Ya, se utilizaba para las fiestas religiosas y tenía ese sonido. Iban en los pasacalles y iban haciendo sonar el pajarito, le tenían que colocar agua. Pero como les decía, él cumple la misma función que el pajarito que venden ahí en la feria, solamente que ese es de greda. Y faltó también comentar ahí que está en esta misma diapositiva la flauta traversa o el pito. Sí. Y se ve en la fotito. Sí. La flauta traversa, sí. Esa llegó a Chiloé por la gente que venía no de la guerra, sino que de la batalla. Traían su instrumento es un instrumento de banda de guerra. Al igual que el comentó el Pablo, el cielito, que vino por las bandas de guerra, que cuando venían desde Argentina, este instrumento también vino de la misma forma. Y se mantuvo a través del tiempo, y se hacía de bronce, como se ve ahí. También lo lograron hacer de madera. Acá en Chiloé eran bien pillos los antiguos, no tenían muchas herramientas, pero lograron hacer varios instrumentos.
hay luthieres que todavía existen que hacen violines y hacen guitarras. Y también hacían flautas de madera. Y esto era igual que una flauta dulce, pero de forma transversal. Pablo, en relación a ese mismo instrumento, se llama flauta ya, ¿no? Flauta traversa. De Flauta traversa, traversa. o antes le decían, como era de metal, como era de algún metal, le decían flauta de alquimia. Ese era como un nombre que le decían antes, Ya. antiguo. Ah, porque ese instrumento son los antiguos instrumentos que se usaba para los bailes religiosos, sobre todo en la Tirana. Y acá Sí, se le llamaba pito, hasta que las bandas de bronce los dejaron de lado, obsoletos, pero se usaba antes mucho pito. Acá El también mismo se instrumento. utilizaba para las fiestas religiosas. Si se fijan en las fotos, había violín, guitarra, caja redoblante, el bombo, la diuca, todo el instrumento que se podía utilizar en esa época, el acordeón, todo lo que se podía utilizar, que había al alcance, lo utilizaban para ese tipo de fiestas religiosas. Y eso después se homologó a los grupos folclóricos. Sí, porque generalmente Ok. el cultor tocaba Ajá. con guitarra y a lo más lo acompañaba un bombo, una caja o un violín, pero generalmente no era una banda así grande, sino que era un cultor, un cantor con alguien que lo acompañaba, ¿no? Exacto. Yo creo que sí, terminamos. Bueno, podemos hablar también del Ravel, eso lo podemos comentar ahora si alguien nos pregunta. Vamos, pero ya terminamos como la exposición. Así que yo creo que viene el tiempo de preguntas para ya ir finalizando. Ok, abrimos preguntas. Milena, ¿algunas preguntas en Facebook? ¿Algunas en chat? Sí, tengo un comentario y una pregunta en Facebook. La primera es de Víctor. Él nos pregunta si la quijada de animal es considerada un instrumento chilote. Ya, yo lo voy a contestar eso. Sí, pues la quijada de caballo hay una cámara prendida. ¿Verónica aparece? ¿Verónica Tatiana? Se escucha un ruido. Sí, quiero hacer una pregunta yo también. Ya, la voy a contestar rápido y le contesto a usted. El tema de la mandíbula de caballo, acá le dicen charrasca o cacharaina, es un instrumento que se introdujo por los grupos folclóricos. Por eso no lo mostramos recién ni hablamos de él. Porque no es un instrumento este vino de la zona central también. Pero vino posterior. No de cuando se hizo la investigación de los instrumentos que se utilizaban en la época de las fiestas religiosas. Esa charrasca ya, yo creo que fue, Pablo, si mal no recuerdo, incluida como en los años 70 o 80. Sí, del 75 en adelante, más o menos. Sí, así que es un instrumento hoy en día popularizado, chilote, lo utilizan, pero si uno se va a la raíz de cómo empezó la instrumentación, no estaba. Pero cada grupo tiene validez de los instrumentos que utilizan, o por ejemplo utilizan bajo, pueden agregar piano eléctrico, depende de lo que uno quiera representar. No es algo que uno diga no se puede utilizar, pero tradicionalmente no estaba, hasta que los grupos folclóricos lo incorporaron dentro de sus repertorios, y quizás era igual agregando más percusión, una percusión aguda, y simulando lo que hacía el ronco, porque el ronco tenía un sonido estridente, y como lo comenté antes, y ese sonido se utilizaba para la cueca, para bailar para hacer las vueltas de la cueca. Y yo creo que puede haber sido una de las razones de que trajeron ese instrumento que tenía un sonido similar al del ronco. Ok. Teníamos la pregunta de Verónica Tatiana, ¿no? Verónica. Sí, yo quiero preguntar sobre el Ravel, porque yo conocí el Ravel en la música chilota, entonces me llama la atención que no fue mencionado. Con el Ravel hay una gran discusión, y con la investigación que hicimos fue después del año 65 que se empezó a confeccionar los luthieres chilotes, especialmente los Panicini de Roberto Panicini y familia de Cucao, que empezaron a fabricar rabeles, porque se popularizó primero la canción del Ravel para ser fino, la popularizó Héctor Pavés, y a través de diferentes fotografías que le fueron llegando a los luthieres, en vez de hacer
como estaba tan popular, en vez de hacer violines, empezaron a hacer rabeles. Y obviamente a venderlo y a comercializarlo, para que era una entrada de dinero para los luthieres. Pero el instrumento que siempre ha sido tradicional ha sido el violín, no el rabel. El rabel como que se interpuso se impuso al folclore de Chiloé por esta misma canción que se volvió popular, pero si uno va a la raíz, siempre los luthieres hicieron violines, hasta que después ya para vender y como estaba popular el rabel, los empezaron a fabricar. Así que, bueno, hay una entrevista creo que hablan con Don Roberto, y creo que su hijo sigue haciendo la misma lutería en Cucao, y Llano Chávez también conoce y los conoce a toda esa familia que hacían violines. En Dalcahue también había harta gente que hacía violines, pero siempre fue el violín, y de 4 cuerdas, no fue 3. Nos pusimos ahí el comentario de Canahue, que igual este caballero en una entrevista también dice porque el violín siempre fue de 4 cuerdas, pues no de 3. Y que el rabel nunca tampoco lo había escuchado, al igual que el tema de la vestimenta. Eso sí, a ver si le pudimos aclarar un poquito el tema del rabel y el violín. Ok, qué interesante todo. Bueno, amigas y amigos, quiero comentarles de que ya llevamos 1 hora y media de reunión y están los mismos 40 que teníamos hace 1 hora atrás, así que les agradezco mucho por su interés, les agradezco mucho por mantenerse. De verdad es que para hacer nuestro primero conversatorio, estamos muy, muy contentos de la cantidad de gente que nos está acompañando. A ver, Jean Paul levantó la mano, a menos que tú tengas una pregunta anterior, Milena. Tengo un comentario, pero es de vestimenta, así que prefiero hacerlo al final, si te parece. Ya pues, Jean Paul supongo que nos va a preguntar de instrumentos, así que le damos la palabra a Jean Paul. Hola, ¿qué tal? No, la verdad, quería preguntar sobre una danza. Es que la danza de la mazamorra, yo siempre he tenido la duda si es del centro, es de Chiloé, porque yo cuando la escucho, la verdad es que me suena bien, como bien chilota por los instrumentos que usa. Entonces siempre he tenido esa duda. Sí, la mazamorra, bueno, antes que empezara la investigación, yo igual bailaba la mazamorra. Mira, la mazamorra, la primera investigación, si no me equivoco, la hizo Gabriela Pizarro y se recopiló en Valdivia. No sé si fue Gabriela Pizarro o Violeta Parra, pero fue en Valdivia, donde se recopiló la mazamorra. Y de ahí, no sé cómo de repente apareció en Chiloé, pero no es nunca se bailó ni está nombrada en ninguna bibliografía que se haya bailado la mazamorra en Chiloé. Es del sur, dicen danza del sur, pero no es precisamente de la provincia de Chiloé. No sé si te aclaré la Jean la Paul. duda. Se me fue el Jean Paul. Sí, no, súper claro. Es que, claro, yo también me llamaba la atención porque también vi de repente grupos acá en Santiago que la bailaban y la ponían en cuadros de centro. Entonces, a mí nunca me sonó como de centro. Y tenía la duda si era de Chiloé o de alguna parte del sur. La mazamorra, en realidad, según lo que pude investigar y que encontré información, al igual que la trasera, era como una danza infantil, que desde ahí se derivó a una danza que se empezó entre juego y baile, empezó a aparecer en las fiestas. Pero nunca, por lo menos no aparece información que haya sido en Chile, solamente en Valdivia y lugares aledaños. Ok, súper. Ok. Entendí. Perfecto, excelente, muy bien. Milena, vamos a la pregunta de vestuario que dices que está en el Facebook. Más bien no es una pregunta, sino que es un agradecimiento. Dice a Anita Sol de Santiago, dice, mi abuelita tenía una farmacia en el bolsillo de las pintoras. Oblea china, mejoral, mentolato, una latina de alcanfor, y en el otro bolsillo era mi preferido. Una pasa, una caluga de leche, un pedazo de granada, un pedazo de pan amasado, y dice, gracias por hacernos retroceder, sentí hasta su aroma a colonia inglesa. Qué bien, qué lindo. Excelente. Oye, muy bien. ¿puedo preguntar algo antes que se vaya? Sí, ¿Puedo pues, decir Ruti, algo? Aportar algo. Resulta que supuesto. desde que empezamos esto y empezamos a hablar de Chiloé, me ha dado vuelta en la cabeza un señor que hacía, ¿cómo se llama? Que creo que está vivo todavía, de apellido Coliboro, que es luthier, me parece, y tiene como un museo de ¿cómo se llama?, de acordeones
en En Chonchi. en Chonchi, eso. Ah, Porque yo no lo conozco a él, pero conozco a su hermana que cantaba con ellos allá. Su hermana vive en Casablanca. Así que me estaba acordando de él. ¿Y Sí. todavía existe el museo de Sí, acordeón? en Chonchi, el Museo del Acordeón de Sergio Coligoro. Sí, Es un Sergio gran Coligoro. acordeonista, sí. Él es acordeonista, mucha de su familia, toda su familia. Sí, Y él tiene su museo que tiene más de 100 acordeones diferentes. sí, qué lindo. Gracias. Don Juan tenía una pregunta, creo. Antes que nos pero, vayamos. a ver, don Juan, sí, porque hace rato que veo arriba la manito de Marisol. No sé, no veo a Juan, pero sí a Marisol. Démosle la palabra a Marisol, ¿les parece? Marisol. Muchas escuchamos. gracias. Quiero felicitar a los dos exponentes porque encuentro su trabajo muy, muy hermoso, muy educativo, muy completo. Son dos personas jóvenes que se han dedicado a investigar y a trabajar en esto que es de nuestra tradición. Lo encuentro maravilloso. Muchas gracias por este compartir. Muchas gracias, Marisol, a ti por acompañarnos. Muchas gracias a ¿ah? Gracias, Muchas gracias. Ya, pues, decías que Juan, que tenía la mano arriba, Parece que ¿no? se desconectó. Que no lo veo, sí, se nos desconectó. Ya, pues, amigas y amigos, siendo las 20:43 según mi reloj, no sé si hay alguna última pregunta ya como para comenzar a cerrar este conversatorio, que creo que nos ha dejado a todos contentos y satisfechos. Milena, por ahí, por Facebook, por chat, ¿algo? Saludos solamente desde Santiago, de don Julio, que nos está viendo también. Muy interesante la ponencia. Perfecto. Le llegó el mate a don Pablo, parece, y que se abrigue un poco. Bueno, amigas y amigos, la verdad es que para nosotros muy agradecidos de su presencia. Quiero, antes de que ya nos empecemos a despedir, nos gustaría mucho, si es factible, que nuevamente, como lo hicimos al principio, pudiéramos prender todas nuestras cámaras para sacar una foto, un pantallazo y lo dejemos guardadito. Y mientras van prendiendo sus camaritas, contarles de que este es nuestro primer conversatorio, el primero que hacemos para esta nuestra corporación, nueva corporación, que como les dije, todavía no cumplimos ni un año siquiera, pero ya estamos empezando a hacer cosas por nuestra tradición. Lo que nos interesa es enseñar y aprender. Así como hoy hemos enseñado y aprendido. Milena. Yo quiero también tomarme la palabra para agradecer a toda la gente que nos sigue, a nosotros, bueno, todos los directores, todos nuestros amigos, conocidos, colegas. Para nosotros, como decía Juan, es súper importante que ustedes nos acompañen. Ojalá todas las semanas, porque me parece que son todas las semanas ya, todos los miércoles, vamos a tener un tema diferente, no solamente en el índole de la danza, de la música, también vamos a tener algo en el área de proyectos, en el área educativa, en la educación de la voz, la enseñanza integral del folclore en niños, etcétera, etcétera. Hay muchos temas. Así que agradecida a ustedes por habernos acompañado, espero nos sigan acompañando. Gracias a los muchachos, que para nosotros es bastante complejo, chiquillos, los que están acá presentes, porque son iguales, para mí son iguales, yo me confundo. Así que si no tienen los nombres ahí, para mí me complica. Pero muchas gracias a ellos, sí, son muy jóvenes y son muy bondadosos, y eso se agradece. Se valora la bondad que tienen de entregar esto desinteresadamente, sin ningún costo, y porque quieren que esto siga, que perdure, que se herede. Así que muchas gracias a ustedes también. Sí, pues muchas gracias a nuestros directores. Ellos son, bueno, director de Aysén, Pablo, el director de Chiloé, Diego, que también les damos tiempo para que puedan dar sus palabras de cierre. Yo me quiero despedir a todos, gracias por estar todo este rato, porque igual es harto rato y no todos tenemos mucho tiempo hoy en día. Hay que hacer muchas cosas en la casa, así que de verdad agradezco que hayan tenido este tiempo de escucharnos, de poder preguntarnos, de poder interactuar, y nosotros entregamos esto de forma desinteresada porque como chilotes que tenemos un arraigo muy fuerte con nuestra cultura, queremos que también los grupos que representen nuestra zona lo hagan de la mejor manera.
siempre tratando de investigar lo que hay detrás de cada danza o lo que hay detrás de la música, para que donde uno vaya y vea Chiloé, vea que se está representando más o menos bien. Así que eso, un saludo, un abrazo para todos y agradecer que hayan estado aquí conectados con nosotros. Y eso, nosotros con mi hermano tenemos un dúo ahora hace poquito que se llama Juan y Checho, los Dalcahuinos, y nos pueden encontrar en YouTube. Ahí cantamos música, valses, cueca, así que estamos trabajando en nuestro segundo disco ya en Spotify, así que muy bien, dejamos invitados que nos puedan buscar en YouTube. Eso. Don Diego. Bueno, también muchas palabras de agradecimiento. Estuvo muy, muy bonito, mucho respeto, que eso es súper importante entre todos nosotros, porque de eso se trata, que nos respetemos y que todos planteemos nuestras ideas y nuestros conocimientos, y así aprendamos, como dijo Juan, vayamos avanzando, aprendiendo todos juntos, y estas instancias son súper buenas para todos en realidad, nos sirve para aprender uno y para que ustedes también aprendan, así que esperamos que nos sigan siguiendo, nos sigan viendo a través de cada transmisión que se haga. Van a haber diferentes temas. Yo quería agregar que se va a hacer como un taller voy a hablar un poco sobre la voz próximamente, la voz en el folclore o con los cultores o en general, puede ser varios temas, así que están todos invitados, que próximamente igual se va a hacer, no sé si el próximo mes o ahí lo vamos a coordinar. Así que eso, porque les cuento que yo soy fonoaudiólogo y me dedico a esa área. Así que por eso es que quiero hacer ese taller y mostrar un poco de las cosas que sé, que aprendan. Y nada, muchas gracias nomás. Y este conversatorio va a quedar grabado en YouTube por la corporación, así que después se va a subir para que el que no haya podido estar lo pueda visualizar. Excelente, muchas gracias, Diego. Ya pues, yo creo que ya comenzamos a despedirnos. Milena. ¿Rebeca nos quería decir algo? Rebeca estaba levantando el dedito. Rebeca Pávez. Ya contestaron mi pregunta, era si iba a estar en alguna plataforma estos videos y estas cosas. Gracias. Ya. Sí, Rebeca. Era solo, y solo aclarar que los chicos acá, bueno, nosotros somos docentes, varios de los que formamos la corporación, pero los chicos son fonoaudiólogos y tecnólogos médicos. Y así que se agradece más aún que se interese por el área del folclore y la cultura, sobre todo. Ya, Juanito. Sí, ya, amigas y amigos, mire, simplemente dejarle la invitación para el próximo miércoles. Nuestra idea es realizar todos los miércoles a las 19 horas un conversatorio. El próximo miércoles, desde ya quedan todos invitados, vamos a tener un tema tan importante como que vamos a hablar sobre los bailes chinos, ¿ya? Desde Coquimbo mismo vamos a tener una exponente, Carolina. Susi, ayúdame con el apellido de la Carolina, que se me fue. Y Carolina nos va a exponer sobre los bailes chinos. Carolina Herrera. Carolina Herrera, gracias, muy amable. Carolina Herrera entonces nos va a acompañar el miércoles de la próxima semana. Sabe muchísimo, yo quedé loco con todo lo que ella sabe, así que los invito a que vengan a imbuirse de toda la sabiduría de Carolina, de todo lo que ella ha investigado, de todo lo que sabe. Así que los esperamos a las 19 horas el próximo miércoles, sin falta, por Zoom. Atentos, que nosotros vamos a mandarle mensaje a medio mundo, lo vamos a poner también por nuestro Facebook de la corporación, para los que no se acuerdan del nombre, porque asumimos que somos nuevecitos, Corporación Nacional Pro Tradición y Patrimonio Cultural de Chile, ¿ya? Y ahí nos buscan por el mismo nombre en el Facebook, Corporación Nacional Pro Tradición y Patrimonio Cultural de Chile. Juanito, gracias por su presencia. Tengo el último comentario ya para despedir, de Anita Sol, también de Santiago, nos dice: muchas gracias, aprendimos más que en 10 años juntos. Muy didáctico, felicidades, esperamos atento el próximo conversatorio. Saludos a Juanita López, que es otra de nuestras directoras. Ya, pues que esté muy bien, gracias. Chao. Buenas noches y gracias por compartir con nosotros. Chao, chao, muchas gracias.